No son bromas, sí he estado conectada toda la mañana con los hipotes. ¿Por qué con sueño? Vaya, muy bien. Aquí hay un calor. Miren, mi moño le gusta. No es nada la gallina de la Nancy. Es que tenía el pelo espeso, pero ay no, tengo mucho calor. Está bien. La Ruth nunca sale del baño. No puedo, profe. ¿Que no puede salir del baño o qué? No, por las condiciones que está la niña ahí, están las niñas ahí pasando, quizás. Okay. Dele, solo Bueno. vea nuestro rostro. Muy bien, entonces, compañeros y compañeras, vamos entonces a comenzar. La vez pasada, recuerden que nosotros ya comenzamos un poco a denotar o a estudiar un poco qué eran los primeros auxilios psicológicos. Quizás las primeras, híjole, se queda uno un poco confundido. Sin embargo, los primeros auxilios psicológicos, tales como les decía la vez pasada, no solo lo aplicamos los psicólogos, hay primeros auxilios psicológicos que aplican los policías, que aplican las enfermeras, que aplican los sacerdotes, que aplican los docentes. Esto no lo aplicamos solo los psicólogos porque de hecho usted no va a hacer uso de técnicas o estrategias tales como las que nosotros los psicólogos utilizamos en terapia psicológica. Sin embargo, algunas estrategias básicas, necesarias, sí usted las va a utilizar, pero no tan profundo como nosotros los psicólogos en una psicoterapia. Sin embargo, la vez pasada yo les daba las bases teóricas de dónde proviene la teoría de los primeros auxilios psicológicos, la teoría de crisis sobre todo, hablábamos de Lazarus y hablábamos de otros teóricos ahí, hablábamos de qué es una crisis, de cuáles son las fases de la crisis, de qué es lo que esperamos cuando una persona entra en crisis. Entonces, en esta ocasión vamos a continuar estudiando un poco acerca de los primeros auxilios psicológicos y espero yo que esto se convierta en algo práctico. Les decía que yo un poco lamentaba que no fuese presencial, porque si ustedes saben que cuando es presencial yo les puedo mirar a los ojos, yo les puedo hacer gestos, yo puedo modelarles la forma en cómo nosotros vamos a intervenir en el caso de cuando brindamos primeros auxilios psicológicos. Algo que sí es necesario que tengamos claro, que los primeros auxilios psicológicos se brindan específicamente dentro de las primeras 72 horas luego de un suceso de crisis. Los primeros auxilios psicológicos se brindan dentro de las primeras 72 horas dentro de un proceso de crisis. Luego de los primeros auxilios psicológicos pueden aplicarse lo que se llama la intervención en crisis, que ya son sesiones muy bien estructuradas dentro de la psicoterapia y que buscan disminuir los síntomas que han provocado la crisis o que se agudice o cronifique, ¿verdad? Entonces, es un poco recordando lo que dijimos la vez pasada. Entonces, quisiera, señor Elizabeth, ayúdeme a leer qué son los primeros auxilios psicológicos y emocionales, por favor. De acuerdo. Dice, nos referimos a la ayuda e inmediata intervención que se le ofrece, perdón, ya me está fallando la vista, que se le ofrece ante la urgencia a víctimas y personas afectadas, empleando diferentes estrategias para así ofrecer la mejor contención posible. Esto se realiza ante estados de crisis, al estar saturados los mecanismos de adaptación de la persona que está atravesando una situación que desconoce y la cual dificulta de alguna manera su curso de vida. Gracias. Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos y emocionales, tal como les explicaba, nos estamos refiriendo a la ayuda inmediata, a la inmediata intervención que usted va a ofrecer como docente al estudiante o al padre de familia, a la madre de familia, cuando están frente a una situación que les ha provocado crisis.
Sucede de que, híjole, la mamá del niño se infectó de COVID y está en el hospital y el niño le avisan y usted está en el salón de clase y le avisan al niño que su mamá está en el hospital. Entonces ahí viene el niño, comienza a llorar, a sollozar, y mi mamá, y no sé qué, y comienza a entrar en crisis, algunos se desmayan, algunos patalean, etcétera. Algunos por el contrario se pueden quedar callados y como que perplejos, ¿no? Como en estado de shock. Entonces, híjole, ¿qué va a hacer ahí usted? Entonces, vamos a brindar los primeros auxilios. Ahí es donde usted va a brindar los primeros auxilios psicológicos. Y aquí es donde vamos a utilizar las estrategias que hoy les voy a ofrecer para que usted pueda hacer la mejor contención posible. ¿A qué me estoy refiriendo con la contención posible? Esta palabra contención emocional ya la vamos a estudiar un poquito más adelante, póngale atención. Y esto de primeros auxilios psicológicos se realiza cuando las personas, imagínese usted por ejemplo cuando estamos frente a una situación donde de estrés elevado, cuando usted está frente a un estrés elevado, ¿qué dice usted por ejemplo cuando ya siente que ya no puede, que ya sus fuerzas se acabaron? ¿Qué es lo que suele usted decir por ejemplo? Cuando hay una sobrecarga laboral. Nos damos por vencidos. Nos damos por vencidos. Tiramos la toalla. Tiramos la toalla, ¿qué más? Reanimarse uno mismo. Antonio dice reanimarse uno mismo, pero antes de llegar a la etapa de reanimarnos, cuando estás frente a un estrés, híjole, y a una situación que ves crítica, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cómo te sentís? Prácticamente quizás tratamos de expresarlo de una manera superficial. Quizás expresamos, ay, estoy cansado, me duele la cabeza, de forma como expresarlo. Pero sentirlo ya es otra cuestión, ¿verdad? Nos podemos sentir muy agobiados, sin ganas de realizar nuestras tareas, incluso nos afecta bastante el hecho que nosotros andemos estresados y tenemos que tratar con otras personas y ponerle buena cara a la otra persona, ¿verdad? A pesar que nosotros andemos todos destruidos por dentro, eso crea ese conflicto. Como maestros no nos permite de cierta manera desahogarnos con otras actividades, sino que tenemos que estar ahí siempre, ¿verdad? Entonces, creo que eso también a la larga es bastante desventajoso para nosotros. Como le decía, a veces lo expresamos, pero muy superficialmente. Pero ya andarlo cargando nos afecta demasiado en nuestras actividades cotidianas y emocionalmente, pues obviamente no se diga, ¿verdad? Gracias, señor. Vamos a ver, Nancy, cuando estás estresada, ¿cómo sueles enfrentarlo? ¿Qué sucede en ese momento cuando estás súper estresada? Bueno, cuando yo me siento muy estresada, lo que hago es que a veces hasta la cabeza siento que me duele, el estómago me duele, y lo primero que hago así es dejar las cosas un momento, tomarme un poco de tiempo. Pero fíjate que yo he notado de que a veces hasta dormir me cuesta, no sé, siento que me preocupo mucho. Entonces, más que todo el sueño, yo siento que ahí me empieza a molestar. El año pasado, a experiencia, ¿verdad? Lo cuento. Yo sentía que hasta los oídos me estaban molestando. Y es una forma, creo yo, de reflejar ese estrés que teníamos. Pero para solucionarlo, hasta el momento, lo único que busco es dejar las cosas un momento, dejarlas ahí pausadas. Ok, entonces imagínense cuando estamos frente a eso es cuando estamos en un estrés laboral, pero cuando estamos frente a un estrés producto de una crisis, imagínense por ejemplo usted que murieron sus papás en un accidente. Híjole, eso va a suscitar una crisis fuerte. Imagínese usted que hubo, qué sé yo, mataron a una mujer y esa mujer era su familiar, o alguien atropelló a alguien, o en una situación de los fenómenos naturales, por ejemplo,
Imagínense el caso, ya les comentaba en la anterior capacitación, las personas que vivieron el deslave aquí en el kilómetro 8 de Terreros y la aflicción de saber que se puede derrumbar igual y que ahí murieron personas que eran muy cercanas a ellos, toda una comunidad que estaba preocupada por eso, ¿no? Imagínese usted en los casos de violación, de secuestro, cuando hemos estado expuestos, no solo cuando nosotros lo hemos vivido, sino también cuando hemos estado expuestos a presenciar un hecho, un accidente aparatoso, ¿no? Una muerte, todo eso nos va a suscitar crisis, todo eso nos va a suscitar crisis. Entonces, ¿qué sucede cuando se dan estos hechos? La persona se saturan los mecanismos de adaptación. De ahí que la persona no pueda vislumbrar como una salida, porque los mecanismos de adaptación de la persona que está atravesando esta situación, que es totalmente desconocida para ella, dificulta su manera incluso de pensar. Y fíjense que en esto se da incluso cuando nos enojamos. Cuando nos enojamos, el cerebro se vacía de sangre. ¿Y para dónde se va la sangre? La sangre se va para las manos por si hay que golpear y a los pies por si hay que huir. Y entonces, como el cerebro se vacía de sangre, se vacía también de oxígeno, perdemos la capacidad para pensar. De ahí que si nos imbuimos en una emoción muy fuerte, cuando usted se enoja, ¿no? Y entonces es capaz de decir cualquier cosa, de tirar en un extremo enojo, ¿no? Porque nuestro cerebro, cuando no logramos contenernos emocionalmente, nuestro cerebro pierde esa capacidad. Y se cierra como para razonar, se cierra y entonces actúa más la parte del sistema límbico, la parte emocional, más que la parte racional. Muy bien, vamos a ver esta incapacidad de adaptación, esta incapacidad de la persona que está sufriendo la crisis es una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque como ya les comentaba, el nivel de estrés se ve elevado. Esto va a desencadenar cambios extremos en la impulsividad, somos más impulsivos, y la excitación, ¿no? Un poco de hiperventilados, ¿no? Ante los cuales los mecanismos de defensa no funcionan, al igual que los mecanismos de adaptación. Entonces, estos se verán disminuidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la intervención psicológica temprana, en este caso los primeros auxilios psicológicos, que nosotros vamos a realizar? En primer lugar, y aquí quiero que me ayuden, tal vez señor Claudia, léame el primer objetivo. Ok, número 1 dice brindar protección y seguridad, así como también aliviar inmediatamente o a corto plazo síntomas de estrés, previniendo de este modo la aparición de futuras reacciones. Gracias. Lo primero que vamos a hacer frente a una situación de emergencia es brindar protección y seguridad. Un día de estos, aquí en el colegio, yo noté una situación, una madre de familia viene con su niña como de 2, 3 años, llorando, la señora llorando, y la niña a la par. Entonces, en ese caso, yo noto que está allá la mamá y lo primero que me acerco es a preguntarle si le puedo ayudar en algo, si le puedo servir en algo. Entonces, ella dice, no, dice la muchacha, ¿no? Entonces vengo yo, entonces me retiro despacio y me quedo desde lejos observando. Pero yo observaba que a medida que la mamá lloraba y no se podía contener, la niña comienza a llorar también. ¿Qué vamos a hacer? Dice que lo primero que nosotros vamos a hacer es brindar protección y seguridad. Cuando una persona está en un ambiente de crisis, imagínese usted un niño acá en determinado salón de clase, lo primero que usted va a hacer es brindar protección. ¿Cómo puede brindar protección? Lo primero que tiene que hacer es sacar a ese niño o a esa niña de ese lugar y llevarlo a un lugar cómodo, llevarlo a un lugar lejos de la situación de crisis o del incidente de crisis. A usted le toca, por ejemplo, un suceso determinado ya en su familia, que se da un problema familiar, donde hay una trifulca, qué sé yo, y entonces los niños observan. Lo primero que hay que hacer es proteger a los niños y llevarlos a un lugar lejos de la situación de crisis, donde ha sucedido el incidente de tensión, ¿no? Entonces, y al hacer, con solo hacer este gesto, usted, cuando ya separa a los niños también,
usted puede empezar a hacer lo demás de los primeros auxilios psicológicos. ¿Y qué otro de los objetivos que tiene los primeros auxilios psicológicos? Usted va a prevenir los síntomas de estrés. ¿Qué son los síntomas de estrés? Cuando usted ha estado, por ejemplo, frente a un suceso donde un familiar ha muerto, donde ha visto que han matado a alguien, donde ha visto un abuso, un secuestro, una violación, etcétera. Síntomas de estrés, la reexperimentación del suceso. ¿Qué es la reexperimentación del suceso? Que usted, pero imagine una persona que vio cuando mataron a su hermano, por ejemplo. Híjole, los primeros 3 meses de estrés agudo, probablemente esta persona medio se acueste cuando se levante y se siente, híjole, y esté hipervigilante de qué pueda suceder, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y que vuelva a revivir el suceso, como que como que de nuevo lo está viviendo. A eso le llamamos reexperimentación del suceso. Otro síntoma de estrés, la hipervigilancia. Puede ir por la calle y de pronto se da vueltas, siente como que viene alguien, como que presiente algo, que lo vienen persiguiendo, etcétera, y se muestra asustado, asustada. Hipervigilancia. Síntomas de estrés, el insomnio, que la persona no pueda dormir y esté pensando, rumiando, esos pensamientos rumiativos, rumiando la situación, dándole vueltas, y él también da vueltas en su cama, etcétera. Hay también embotamiento emocional, que las personas están así como directas, híjole, y no logran sentir sus estados emocionales. Despersonalización, como que se salen de sí mismos, ¿no? Todos esos son síntomas de estrés postraumático. Cuando hablamos de estrés postraumático, de estrés después de un hecho que ha sido traumático. Entonces, cuando usted aplica primeros auxilios psicológicos, primeramente es para prevenir esos síntomas de estrés y la aparición de estas futuras reacciones. También vamos a ver, señor Mónica, léanos el segundo objetivo, por favor. Crear un entorno seguro al interviniente afectado y ofrecerle apoyo, así como evaluar las estrategias de afrontamiento y las redes de apoyo familiar y social. Gracias. ¿Qué significa de que va a crear un entorno seguro? Es lo que les comentaba. Al crear un entorno seguro, es el lugar donde usted va a atender a esa persona, debe ser un lugar cómodo, donde probablemente no esté a la vista de todos, probablemente alejado de la vista de los demás. Va a ofrecerle su apoyo. Lo primero que usted va a hacer frente a esa persona es decirle, por ejemplo, buenas tardes o buenos días, imaginen que sea una persona desconocida, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre, en este caso mi nombre es Marvin Flores, soy psicólogo de profesión y usted, ya vamos a ver alguna de las pautas, no se presenta, es el primer contacto que usted va a hacer con la persona. Imagine usted es un docente de un niño, por ejemplo, que no es su estudiante. Entonces va a venir usted, mi nombre es, por ejemplo, la profesora Elizabeth Cruz, y estoy entrenado, por ejemplo, para brindar primeros auxilios psicológicos y quisiera brindarte mi ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo primero, el contacto y la presentación que uno va a hacer con este niño, con esta niña. Y cuando ya uno de los objetivos también que usted va a perseguir es evaluar las estrategias de afrontamiento. Cuando decimos evaluar las estrategias de afrontamiento es cómo ese niño o esa niña está acostumbrado a lidiar con las situaciones de crisis. Imagínese usted, por ejemplo, evalúese usted sus pautas de afrontamiento. ¿Qué hace usted frente a una crisis? Les preguntaba. Antonio Ligero dijo, Juancito Ligero dijo, dio como una salida, ¿no? Claudia dijo, por ejemplo, no voy a salir de esto. Nancy dijo, yo busco otra cosa que hacer. Cada uno tiene sus pautas de afrontamiento. Usted podría decir, híjole, yo me siento a pensar. ¿Qué hace usted, señor Mónica, por ejemplo, cuando tiene una situación así? Cuando tengo una situación así, pues la verdad mejor me pongo a pensar y a meditar qué pasa o qué está pasando, pues. ¿Y qué es lo primero? Imagínese, por ejemplo, usted le sucede una situación crítica donde hay un elevado nivel de estrés. A nivel de sus pensamientos, de sus ideas y de sus imágenes, le ha sucedido una situación crítica. Y puede incluso usted retomar algún hecho. ¿Qué es lo primero que suele pensar?
Su audio está apagado, señor. Sí, sí. Pues, no sé, me puse era triste y no sé, quizá buscar a alguien, no sé, para contárselo y desahogarme todo lo que me está pasando. Y quizás fuera un alivio para mí. Ok. Señor Elizabeth, gracias, señor Mónica. Señor Elizabeth, cuando tú atraviesas una situación de crisis, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? Dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, comúnmente yo suelo responder con aflicción y con llanto. Yo soy bastante sensible y melancólica en ese sentido. De igual manera, busco con quién platicar la situación y trato de desahogarme para aliviar un poco, pero sí me entra esa ansiedad, esa angustia, esa preocupación, esa aflicción y dependiendo, ¿verdad? Puede ser tristeza o preocupación. Gracias. Quiere decir que esa es su pauta de afrontamiento. Esa es la forma como afronta la situación, y esto es bueno que lo tengan presente, porque usted se va a ir conociendo cómo yo enfrento el estrés, cómo enfrento yo la crisis, cómo enfrento aquella situación crítica. Señor Ruth, ¿cómo afrontas vos? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando hay un suceso crítico? Buenos días. Pues fíjese que yo he tenido hace poco una experiencia que me pasó, ¿verdad? Quiero compartirla con ustedes. A mi hermana le dio una crisis así, ¿verdad? Pero luego me pongo yo en el lugar de ella, ¿verdad? Porque a veces uno actúa con las emociones, ¿verdad? Y no se pone a pensar qué es lo que va a surgir luego de lo que uno hace o dice. Entonces, prácticamente yo antes así era, que explotaba de un solo. O sea, me enojaba y decía las cosas como fueran, pero hoy no, ¿verdad? Hoy lo que hago yo es respiro profundo, me detengo antes de decir las cosas y analizo y digo, ¿será bueno lo que voy a decir? ¿Será malo? Entonces, yo con mi hermana, cuando le agarró esto, porque ella tuvo esa crisis y estuvo a un, pues, preinfarto, ¿verdad? De una cólera. Entonces, yo me recordé todo eso. Me recordé de lo que usted nos decía de los primeros auxilios. Al principio me frustraba porque no hallaba qué hacer con ella, porque, o sea, con esa preocupación, con esa angustia, porque me dice, se me durmieron los brazos, me decía ella, porque esa cólera ella solo dijo las cosas, pero no descargó todo, ¿verdad? En la persona con la quien se enojó. Entonces, yo también sentí que iba a caer en ese estrés, porque no hallaba cómo ayudarlo. Pero me recordé lo que usted nos decía. Entonces vine yo y le dije, no, está bien llorar, porque mi otro sobrino le decía, no llores, mamá, no llores. Y yo le decía, no, déjale, que llore, desahogate. Y ella se puso a decirme todo, es que esto, lo otro. Entonces de ahí yo recordé todo lo que usted decía. Ahora digo yo, cuando yo lo tomo para mí, digo, bueno, quizás yo esas acciones tomaba antes, de que de un solo me dejaba llevar por mi cólera, más que todo la cólera, ¿verdad? Entonces, y de ahí digo yo, he aprendido mucho, porque hoy lo que hago es respirar profundo, me aguanto, o sea, respiro profundo y hasta suena chistoso, pero cuento, me pongo a contar. Ya cuando me ha pasado, ya digo, vaya, mire, esto acá, esto lo otro. Y igual, hay veces que me gana más que todo lo sentimental, ¿verdad? Porque a veces cuando yo me guardo tantas cosas, porque frente a los estudiantes, o sea, uno tiene que estar siempre bien. Uno de docente, aunque tenga 1000 problemas en casa, 1000 problemas personales, uno siempre tiene que dar la pauta de estar bien, de animarlos, ¿verdad? Entonces, a veces uno se guarda todo eso, pero al final, cuando venimos a explotar, yo lo que hago es más que todo con mis hermanas. Yo le llamo a una a mi hermana y con ella me pongo como a quejarme, que fíjate que esto, lo otro, hasta lloro a veces. Entonces, siento que eso me ayuda bastante. Ok, esa es su pauta de afrontamiento. Y cuando les digo reconozcanla, tenganla presente, cómo yo afronto, sean conscientes de cómo afrontan sus dificultades, sean conscientes de cómo afrontan sus problemas,
porque eso les va a servir también para futuras ocasiones. Cuando evaluamos entonces las pautas de afrontamiento, incluso podemos ver que si esta persona incluso es tendiente al suicidio, porque hay personas que cuando hay un problema, lo primero que piensan es en el suicidio como una forma de huir a su realidad. Las drogas, el alcohol, las explosiones de emociones, como ustedes mismos lo han dicho, el llanto, y algunas que son adecuadas y otras que son inadecuadas, esas pautas de afrontamiento. Entonces usted va a evaluar esas estrategias de afrontamiento y también las redes de apoyo familiar y social. ¿Por qué? Las redes de apoyo familiar y social son importantes. Imagínese una mujer que está siendo violentada y si su misma familia le dice, bueno, eso fue lo que usted se buscó, oye, aguántela, zóquela. Yo le dije a usted que no se fuera con ese fulano y usted se fue, oye, aguántela. Vea cómo madres hace. Si esas redes de apoyo familiar tenemos, esta persona se va a hundir todavía más, se va a deprimir, probablemente no va a encontrar soluciones, va a decir no tengo apoyo. Más con nuestro sistema judicial que tenemos donde revictimizan a las personas, se va a frustrar aún todavía más y sus pautas de afrontamiento probablemente no sean las más adecuadas. Entonces, dentro de los primeros auxilios psicológicos, un objetivo es este. ¿Cuál es el otro objetivo? Como ya el señor Ruth lo decía, ayudar a ventilar las emociones. Deje que la persona llore. Al contrario de cuando nosotros, no llore, tranquilícese, no llore, tranquila, no, pero llore. Déjelo. Eso limpia, purifica, llorar limpia y purifica. Entonces, deje que cuando uno va a un funeral, yo les he dicho, uno le dice a la persona, no llore. Al contrario, dele su espacio. Y uno tiene que aprender a tolerar la ambigüedad. ¿Qué significa aprender a tolerar la ambigüedad? Aprender a tolerar los estados emocionales de la otra persona y la incerteza de ese momento. Porque cuando la persona viene y comienza a llorar, híjole, y se toma la cara y hace gestos, híjole, nosotros la podemos llevar a un ambiente seguro, sentarla, ok, darle su espacio. Ya vamos a hablar incluso de lo que significan los silencios en ese momento. Darle su espacio y tolerar que la persona llore. Porque en algunos momentos nosotros queremos dar consejos. En este momento los consejos no funcionan. Por más que usted, y ya vamos a hablar de algunas cosas que nosotros solemos hacer y que son inadecuadas y que solemos decir y que son inadecuadas al momento de brindar primeros auxilios psicológicos. Porque a veces nosotros también en el afán de ayudar complicamos la situación. Imagínese un niño, por ejemplo, que se le ha muerto a la mamá y que nosotros lleguemos y le digamos, Dios así lo quiso. Probablemente este niño con ese Dios así lo quiso la agarre contra Dios y comience a decir cosas en contra de Dios, ¿no? Entonces, y a veces decimos frases que en vez de ayudar a la persona la complican aún más. Entonces, ayudar a ventilar esas emociones y detectar la posibilidad de requerir una intervención clínica posterior. De este modo se puede prevenir, al menos en muchos casos, la aparición o cronificación de trastornos psicológicos, ya sea de estrés postrauma, ya sea de ansiedad y depresión, ya sea de otros problemas que puedan surgir en este sentido, ¿no? Muy bien, y hablemos de las fases de una crisis que ya anteriormente las tratamos. La fase de shock da cuando la persona, híjole, se descontrola totalmente, grita, llora, quiere salir corriendo, se desespera, se angustia, que es lo que señor Elizabeth nos comentaba. Ella dice, yo lloro, yo me angustio, me aflijo. Esa es la fase de shock. Y Juan de un solo salta a la fase de shock adaptación, porque él ya de un solo piensa qué va a hacer frente a la situación. No todos tenemos el mismo proceso, ni se vaya a frustrar porque usted tiene esas reacciones. Y ya le voy a decir por qué. Si usted llora, incluso fíjense que cuando uno se lee los manuales de la psicología de emergencia, uno generalmente durante toda la carrera le dicen a uno que frente al consultante, frente a la persona que usted está atendiendo, no llore, porque si no usted va a dar también una sensación de desprotección a la persona. Pero también uno tiene sentimientos, tiene emociones, y a veces, yo por ejemplo cuando veo a una persona, a mí se me murió mi mamá cuando tenía 3 años, yo cuando veo que a una persona se le ha muerto la mamá y esta persona lloro, yo lloro también. El sábado estaba en una Eucaristía y el sacerdote vino y recordó
que uno de los miembros que llegan ahí a la comunidad perdió el año pasado a su mamá y le dijo, recuerdo que su mamá venía y que no sé qué, y entonces yo volví a ver a la persona. Y cuando la volví a ver, vi que su rostro le rodaron lágrimas. Yo inmediatamente, mi corazón de pollo comenzó a chillar también con él. Entonces, soy así. Vean, y no es malo llorar cuando a uno le dicen de chiquito, no llore, usted no es maricón. Al contrario, llore porque eso te hace sentir vivo. Llorar porque eso te hace sentir que no sos un extraterrestre. Llorar porque es parte del ser humano llorar. Libera, es terapéutico llorar incluso. Entonces, en la fase de choque y adaptación, si usted reacciona y sus pautas de afrontamiento son llorar, no se sienta anormal ni nada por el estilo. De hecho, hay una parte de los primeros auxilios psicológicos donde vamos a normalizar estas emociones. De ahí va la parte del afrontamiento, que ya uno comienza a ver más o menos qué sucede, a ordenar, a reorganizar, a translaborar la experiencia. Luego, la parte del shock en 72 horas, entre las 72 horas y un mes va la pauta de afrontamiento. Luego de un mes a un año va a veces la parte de recuperación y luego la resolución. Esto es es muy lineal. Sin embargo, en los casos de duelo, no siempre se sigue esa línea. Imagínense, por ejemplo, las personas, yo le comentaba ayer a un amigo acá que yo atendí el año pasado o antepasado, no me recuerdo muy bien, una señora que había desaparecido su hijo hacía 5 años. Y la señora llega a terapia porque entró en un ataque de pánico y llega el doctor pensando que es un infarto. El doctor viene, la atiende, pero le dice su problema es psicológico, no es médico. Entonces viene la deriva al psicólogo y cuando hablamos con la señora, viene la señora y comienza a contar, hacía 5 años su hijo había desaparecido. O sea que a la fecha son 7 años que desapareció. Y la señora llegaba con la esperanza de encontrar a su hijo. Y aquí viene donde les digo que a veces lo que decimos no es bueno ni saludable. Cuando iba a su congregación religiosa, las hermanas le hacían oración y le decían que tuviese esperanza que su hijo iba a aparecer. Y la señora iba entrando en etapas a veces de resolución, de ir aceptando que su hijo había desaparecido y que probablemente no lo iba a encontrar y irse adaptando a la idea. Pero cuando venía y se encontraba con sus hermanas de su congregación, no, hermana, tenga fe, que su hijo va a aparecer y que no sé qué, volvían a hacerla que entrara en shock. Volvían a hacer que la señora volviera a entrar en esta situación de crisis. Volvían a hacerla que retrocediera. Ahí es donde le digo que no siempre lo que vamos a decir es funcional. Entonces vamos entrando ya en la práctica, vamos estableciendo unas bases de la relación terapéutica. Vamos a ver, señor Nancy, léanos el primer apartado de las bases de la relación terapéutica. ¿No está la señora Nancy? Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que moví aquí y no hallo la presentación. Ah, No la ok. veo. Profe Denis. Y- No hemos escuchado la voz del profe Denis. Buen día, profe. Buen Hola. día a todos. Buen día. Léanos el primer párrafo de la presentación, profe. Ahorita, la comunicación es un elemento básico en las tareas de ayuda, por lo que hay que ser sumamente cuidadoso con las personas afectadas, respetando sus necesidades y modos de elaboración, ya que si la persona vive la relación como una intromisión, rechazará la ayuda que se le ofrece. Gracias. La comunicación es elemento básico, los gestos, o sea, la forma verbal, la actitud corporal es sumamente importante. Respetar las necesidades. Si en ese momento la persona quiere ir a rezar, respetarle que vaya a rezar. Que si ella quiere encontrarse con el pastor, respetarle que ella quiera respetar esa necesidad. Los modos como ella elabora en ese momento la situación, cómo lo ve,
probablemente con desesperanza, etcétera, respetar en ese momento. Porque si la persona ve que usted quiere como entrometerse, llega todo alborotado, ya vamos a ver un video ahí de una intromisión de una persona, va a rechazar la ayuda. Bueno, ¿y usted qué viene a hacer? Y que no sé qué, y que no sé cuándo, déjeme. Entonces, ¿qué es lo necesario para poder realizar los primeros auxilios psicológicos? Aprovechar la necesidad de hablar de la persona, que suele ser un elemento común en las personas afectadas. Recordemos, la persona se encuentra en una situación de crisis personal. Necesita expresar su desconcierto. Al contrario de lo que nosotros hacemos, de que cuando la persona viene y comienza a decir a veces cosas como esto no puede ser y no que se quede, necesita expresar su desconcierto. Que díganme que esto no es cierto, dicen las personas, déjenlo que lo exprese. Porque es un intento de reubicarse, de encontrar respuestas, de tratar de recuperar su mundo, sus vivencias. Déjelo que la persona exprese su desconcierto. De ahí la importancia de transmitir desde el primer momento la idea de normalidad. ¿Qué significa transmitir la idea de normalidad? Y en otro momento se los voy a preguntar. Transmitir la idea de normalidad es decirle lo que está sintiendo, tristeza, enojo, es normal frente a lo que te ha sucedido. ¿O acaso no es normal que después que te hayan matado un hermano o una hermana, que haya fallecido tu mamá, tu papá, que haya sucedido una situación de violación, de secuestro, no es normal que las personas lloren? Claro, es súper normal. Entonces dile, es normal lo que estás experimentando. Lo que es anormal es lo que has vivido, la situación de violación, de secuestro, de muerte, de un fenómeno natural donde ha arrasado. Eso es lo anormal. Pero lo que tú estás experimentando es súper normal. No creas que te estás volviendo loco porque, híjole, te desmayaste, porque gritaste, porque te enojaste frente a una situación como esta. Es súper normal. No te preocupes por eso. Ahí la idea de normalidad y nuestra confianza en que la persona va a recuperar su propia normalidad para poder desarrollarse de modo autónomo. Y de aquí, otra de las bases de la relación terapéutica, vamos a ver, señor Ruth, ¿nos ayuda con la receptividad? La receptividad dice, la comunicación plena se establece cuando ponemos de manifiesto nuestra disposición y atención hacia la persona con la que pretendemos comunicar. Ok. Primer paso, receptividad. ¿Qué significa el primer paso de la receptividad? Como ya muy bien aquí lo ha mencionado señor Ruth, la comunicación plena se establece cuando ponemos de manifiesto nuestra disposición y atención a la persona con la que pretendemos comunicar. ¿Qué significa nuestra atención? Lo primero es cuando tenemos frente nuestra disposición a escuchar a la persona. Nuestro gesto, nuestra actitud corporal es súper importante. Nuestra manera de cómo conectar con la persona, nuestra mirada, de conectar incluso nuestro cuerpo hacia adelante y nuestra disposición para escuchar, para mirarle a los ojos. Esa es una buena actitud que le hace sentir a la persona que la queremos escuchar. Desde ahí comienza esa comunicación plena. Vamos a ver, señora Elizabeth, léanos la parte de escuchar. Escuchar. Debe ser una escucha activa, comprensiva, elaborando información, devolviendo en espejos los planteamientos. Ok, aquí, gracias señor. Aquí quiero hablarle de algunas cosas, algunos puntos. Cuando hablamos de escucha activa, involucra el elemento de receptividad. Usted está escuchando activamente, de manera comprensiva, no se pierda, ¿no? Escuchando a la persona, elaborando información. En este caso, imagínese, por ejemplo, usted, ya más o menos yo le dije cuáles son algunos síntomas de estrés, de ansiedad, de depresión, o algunos síntomas que son normales cuando hay un estado de crisis. Entonces usted puede incluso, si es posible, ir elaborando esa información, irla elaborando poco a poco, para
si usted cree que necesita después una intervención clínica posterior, usted lo va a realizar. Usted va a derivar al psicólogo. ¿Y qué es devolver en espejo los planteamientos? Parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Vamos a hacer una práctica, quiero ver, por esto les decía que me importaba que fuera presencial. Señor Ruth. Diga, profe. ¿Quieres contarme, aunque sea de manera imaginativa? Cuéntame alguna situación como si estuviésemos en terapia y yo voy a intentar modelar cómo puede ser esta escucha activa y esta receptividad. ¿De acuerdo? Imagina una situación en la que me quieras contar. Entonces, yo te pregunto, señor Elizabeth, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Ok. Ya lo ha hecho varias veces. Ok. Bueno, por lo menos ayer quizás de lo que hablábamos sobre mi sobrino, que es lo más reciente que nos ha pasado en la familia, pues yo andaba todo eso ahí, todo lo que le comentaba, y que lo andaba ahí cargando, ¿verdad? De que todo lo que él ha sufrido allá es una gran experiencia para nosotros. Igualmente, el dolor que él siente, pues yo lo siento como tía porque se ha criado conmigo también desde pequeño, yo lo cuidaba y todo eso, ¿verdad? Claro. Me duele lo que él está pasando y yo sé que él necesita también apoyo y ayuda, pero no puedo obligarlo. Yo solo se lo he mencionado. Allá a decisión de él si quiere o no, ¿verdad? Siento de que, bueno, en lo personal, pues me ha afectado en parte todo lo que le ha pasado a él y en torno a mi hermana, porque me he descuidado un poco de las niñas, de mi esposo, por andar en el proceso de él. Y eso me lo reclaman ellos, pues me dice, mi hija Fátima me dice, mamá, hay dejarlo, él ya está afuera, hay que tome sus decisiones y si son malas o buenas hay que ver, me dice. Entonces, y sí, o sea, tiene mucha razón, ¿verdad? Porque igualmente me dice mi esposo, ya hiciste lo que pudiste, hoy les corresponde a ellos hacer su parte. Pero sí, o sea, me afectó bastante a mí porque la verdad que es lidiar con la familia y que esta familia tenga diferentes puntos de vista y que aparte yo vengo arrastrando desde hace tiempo, pues familiares que no concuerdan quizás con las opiniones o con mis puntos de vista, es bien difícil, es bien difícil. Así que hay ocasiones en que sí, o sea, me entra aquí o que digo yo, pero es que yo tengo que ayudar porque yo estoy viendo las cosas y no me puedo quedar callada, así. Sí, ¿Verdad? comprendo. Y Me, entonces, me estás y digo diciendo, yo, perdón, me estás diciendo entonces que te estás sintiendo un poco confundida entre el papel que estás jugando con tu familia extensa, en el caso con tu sobrino, porque también estás entrando en conflicto con tu familia, con el papá de tus hijos, con tus hijas, porque te reclaman el hecho probablemente de que estás un poco más de tiempo atendiendo esta situación familiar que atendiendo a veces a tus hijas e incluso a tu pareja. ¿Es así? exacto. Ok, comprendo. Ok, dejémoslo ahí, profe Ruth. Disculpa que te interrumpí ahí. Cuando les hablo entonces de parafrasear, significa recoger la información y trasladársela tal como la persona nos lo ha dicho. La escucha activa implica eso. A ver si yo estoy comprendiendo, entendiendo lo que la otra persona me quiere transmitir. No sé si un poco me doy a entender con esta parte. Sí, profe, se entiende. Ok. Un poco parafrasear, ok, tú me estás diciendo esto y esto y esto, ¿es así? Eso es devolverle su planteamiento en forma de espejo o parafrasear lo que la persona me está diciendo, parafrasearla como yo también lo he ido comprendiendo. Me estás diciendo entonces que también te has sentido un poco confundida, un poco triste, un poco también porque hay conflicto con tus familiares, con tu pareja, con tus hijas. ¿Es así? ¿Hay conflicto? Sí, así es. Oh, no, le he dicho que no sé qué y la persona te rectifica, ¿no?
Entonces la escucha activa implica eso también, ir comprendiendo, ir devolviendo en espejo los planteamientos. Señor Claudia, léanos la parte de respeto, por favor. Ok, dice, respeto, es necesario considerar los esquemas y creencias propios de la víctima de un suceso traumático, por alejados que resulten de los nuestros. No podemos reaccionar ante su planteamiento en términos personales, es decir, en función de nosotros mismos. Ok, aquí creo que está un poco claro. Respeto. Respete las consideraciones, los esquemas, las creencias personales de la otra persona. Por muy alejados que estén de sus esquemas, de sus creencias, usted no le va a decir, no, eso no es así. Mire, no, ubíquese. O a veces con los hijos, no, pues lo que vos andas pajaritos en la cabeza. No podemos, cuando usted está brindando primeros auxilios psicológicos, no vamos a reaccionar ante los planteamientos de la otra persona en términos personales, en función de nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, que si viene la otra persona y me dice, por ejemplo, que se murió su familiar y que él es mormón y que por lo tanto él se va a ir a bautizar por su familiar porque se murió. Entonces, no, ¿y cómo vas a creer? Eso no es así. La Biblia dice que no sé qué y que no sé cuándo. Yo no voy a reaccionar en términos, en función de mis convicciones y de mis creencias. Ante todo respeto ante los planteamientos de la otra persona. Y esto hay que tener mucho cuidado. Y la última es la empatía. Vamos a ver, señor Yani, ¿nos puede ayudar? No está señor Yani. ¿Oh, cómo no? O señor... Okay. Hola. Aquí estoy. ¿Logra ver la diapositiva, señor? Ahorita, sí la puedo ver. Ok. Léanos la parte de empatía. Resulta básica la capacidad para ponernos en su lugar, que conduce también a conectar con sus sentimientos y emociones. Ok, gracias. Empatía, es básica esta actitud. Cuando vamos nosotros a brindar primeros auxilios psicológicos, es básico lograr colocarnos desde la posición, desde los sentimientos, desde las emociones, desde la pérdida de la otra persona. Porque nosotros a veces en el afán de controlar las emociones de la otra persona hacemos lo contrario, nos ponemos desde el otro lado. Si se le murió el familiar le decimos no llore, estamos del otro lado en vez del lado de la persona. Y al contrario, llore, conectar. Es lógico que te sientas triste por la pérdida, por lo que has vivenciado. Entonces aquí vienen unos elementos generales de lo que usted va a adoptar, actitud corporal. Su cuerpo debe ir orientado hacia la persona, no va a estar de lado, no va a estar con las piernas cruzadas, con los brazos cruzados, va a estar de frente el cuerpo orientado. No sé si logran ver un poco que yo me oriento hacia ustedes, un poco hacia adelante, incluso con las manos por delante, ¿no? Sin tenerlas cruzadas, ¿no? Yo me ubico hacia adelante. Los que han ido conmigo ven que yo fijo mi mirada en ustedes, que mi cuerpo se hace un poco hacia adelante, que no cruzo la pierna, no cruzo los brazos, ni nada por el estilo, sino que me oriento a escuchar activamente. Otro punto es cuerpo hacia adelante, acercándose al otro, mejor que hacia atrás que alejándose, ¿no? Cuerpo de frente, cara a cara, mejor que de lado. Una actitud de comprensión, de escucha activa. Un contacto con la vista como signo de aceptación y escucha. No rehuir en ciertos momentos el contacto físico con las manos. A veces va a ser necesario dar una palmadita. En los momentos de terapia bien se presiente cuando la persona necesita una palmadita, un contacto físico. Claro, hay que hacerlo con prudencia y si es posible, yo en algunos momentos les he dicho a mis consultantes, ¿puedo darte un abrazo? ¿Puedo darle un abrazo? Y la persona te dice sí, entonces se le da un abrazo, ¿no? O un contacto físico, entonces con prudencia, sin que la persona sienta como que es una invasión. No, con prudencia, incluso a veces puedo tomarle las manos, y acercarnos, mirarle los ojos para hacerle sentir que estamos ahí, que no entendemos del total la situación, porque a veces por mucho que nosotros querramos no lo vamos a entender en su totalidad, pero que vamos a estar ahí acompañándole. Dar signos de atención.
Si ustedes fijaron con profe Ruth, yo afirmo con la cabeza, con la mirada, alguna anotación, con el rostro, alguna expresión verbal que anime a la persona a sentirse cómoda hablando. Estos son signos de atención. Les hablaba también del uso del silencio. En la terapia es normal el que cuenten algunas situaciones traumáticas. Y el hecho que nosotros manejemos los silencios va a ser a veces una cuestión difícil, pero que es relevante siempre dentro de los primeros auxilios psicológicos. Porque usted va a encontrar que en la terapia a veces se desgranan situaciones horribles, angustiantes, cuestionadoras. Híjole, que cuando uno comienza a veces a brindar terapia, uno dice, ¿es posible que suceda esto? Híjole, y uno a veces se queda perplejo frente a lo que escucha, ¿no? Uno a veces se siente horrorizado por la narración de la persona. Uno de los primeros momentos es manejar el horror, es ante todo un ejercicio de autocontrol. Es un espacio común que cuando la persona llora, habla con la voz entrecortada, se interrumpe o parece bloquearse, es necesario sustraerse a la tentación de decir obviedades. Aquí les hablaba yo, cuando la persona llora, cuando habla con la voz entrecortada, bien se nota cuando la persona te está contando y va entrecortado, a veces interrumpe, se queda callado, ¿no? Parece que se bloquea. Es necesario que usted no diga obviedades tales como, es horrible lo que te sucede, ¿no? No lo diga nunca. O la vida es así, date cuenta, la vida es así, ¿por qué lloras? Mira que lo importante es que estás viva, que no te moriste. Mira, el otro fulano se murió, vos estás viva. No vale la pena que mires para atrás. Tenga resignación, le decimos. No diga esas obviedades. No caiga en esa tentación. Híjole, qué horrible lo que me contaste, ¿no? Cuidado con decir con interrumpir y decir esas obviedades a la persona. Son cosas de las que hay que tener consciente que no lo vamos a decir. ¿De acuerdo? Y de ahí, por último, lo que le decía, tolerar la ambigüedad es aguantar el silencio. La información angustiante y el dolor de la otra persona el tiempo que sea necesario, sin perder la calma. Es una de las habilidades básicas en esta situación cuando una persona está en crisis. Aguantar el silencio, tolerar la ambigüedad. Cuando una persona, por ejemplo, ha desaparecido, llegan estas personas, a nosotros los terapeutas, nos toca también tolerar la ambigüedad para no decir, tenga esperanza, usted lo va a encontrar. Porque esa es una mentira, no lo sabemos. Porque a veces se nos sale en el afán de consolar y de dar esperanza a la otra persona, decimos, tenga esperanza, Dios se lo va a volver a dar, se lo va a traer sano, y probablemente la persona ya está muerta, y nosotros dando falsas esperanzas, mintiéndole a la otra persona. Entonces es necesario sustraernos a esa tentación de decir cosas que sabemos que no son ciertas, que sabemos que van a provocar más dolor y más angustia a la otra persona. Entonces, ofrezca usted esta posibilidad de expresar el dolor. No tenga miedo que la otra persona exprese su dolor. Hágala sentirse acogida, tranquila, sin interrupciones. Que reorganice sus pensamientos y que sea de acuerdo a la realidad de lo sucedido. Ayúdele a identificar sentimientos contrarios a los que se podría pensar como habituales. Porque a veces tenemos sentimientos de rabia, de ira, de enojo con la persona fallecida. Y nosotros tenemos que decirle que son completamente normales. Incluso encontrar el significado de esos sentimientos y de esas emociones. Ponerle nombre. Ayudarles a que asuman y elaboren que la muerte es real. Entonces, si escuchamos una y otra vez lo que les ha sucedido, les va a ayudar a reorganizar la muerte de su ser querido. Yo les contaba, creo, que a mí hace 6 años más o menos asesinaron a mi hermano. Y no sé si les contaba que todas las noches con mi tío, con el que vivía esa situación, todas las noches de 9 a 1, 2, sin organizar el espacio, pero todos los días nosotros de 9 a 11, 12 a 1, a veces nos quedábamos pensando en lo que había sucedido. Y colocando diversos escenarios. Yo no estaba en esa situación. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese estado? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos hecho esto, hubiésemos dicho esto, si nos hubiésemos adelantado esto? ¿Qué hubiese sucedido? Reorganizar la experiencia, reorganizar lo sucedido. Permítale a la persona que reorganice sus sentimientos.
Permítele en ese momento que exprese lo que siente. Si es enojo, si es tristeza, permítelo que le exprese. Y al contrario de pararla para que no lo haga, al contrario, que lo haga, ¿no? Y aquí quiero yo que hagamos vamos al procedimiento en sí de lo que vamos a realizar con nuestros estudiantes. No sé si hasta aquí hay dudas, compañeros, o comentarios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, compañeros? Compañeros, ¿estamos? ¿O será que estoy hablando solo? Aquí estamos, aquí estamos. Yo pues oyendo todo lo que estabas hablando, me pongo a pensar, ¿verdad? Que a veces uno sí ha cometido el error cuando la persona le comenta las cosas o le cuenta, quizás uno no ha reaccionado de la mejor forma. Porque yo pienso, ¿verdad? Y me pongo también en el lugar de la otra persona, pero a veces las palabras adecuadas no son las mejores, las que le decimos, y así como decía, ¿verdad? No decirle, ay, no, qué feo lo que te ha pasado, cosas así, sino más bien darle palabras de aliento. Y yo creo que yo cometo ese error cuando una persona se acerca a mí y me empieza a contar sus problemas. A manera de aprendizaje, creo que perfecto eso para mí. Ok. Sí, incluso ahí yo te diría, incluso antes de pensar en palabras de aliento, primer paso es dejar que la persona se exprese. Ok, y antes de pensar en palabras de aliento, normalizar. Wow, es normal lo que estás viviendo. Recuérdense, frente a esta situación crítica que te está sucediendo, que te está pasando, es normal. Lo que no es normal, imagínate una persona que ha sufrido violencia, lo anormal es lo que te sucedió, que tu esposo, tu marido, tu pareja, tu hijo te golpeara. Eso es anormal. Pero tu enojo de sentimiento, tu cólera, es normal. Si es una reacción normal, es como que te hirieras, obviamente va a sangrar, que sangre es normal, ¿no? Muy bien, gracias, Nancy. Vamos a ver a alguien más, dudas, comentarios. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días, la verdad, bastante interesante lo que nos acaba de compartir usted, profe. Hay cositas que nosotros a veces quizás cometemos el error, ¿verdad? Cuando una persona recurre a nosotros y pues nos comenta alguna situación de tristeza, aflicción, y nosotros, bueno, en mi caso yo quizás a veces igual como que no he sabido manejar la situación, a veces como que quizás me he quedado corta en palabras para darle algún apoyo moral a esta persona. Incluso a veces quizás hay personas que recurren a nosotros y lo que hacemos nosotros quizás es como decir que no tengo tiempo, porque yo la vez pasada, ¿verdad? Queriendo expresar ahí una situación de preocupación con alguien que yo considero que es alguien cercano a mí, y pues cuando yo lo buscaba, esta persona siempre me decía, fíjate que estoy ocupado, fíjate que no tengo tiempo, y bueno, siempre poniéndome como excusas, ¿verdad? Entonces, sí, uno a veces cuando recurre a una persona es porque ve en esa persona como alguien en quien apoyarse, como alguien que le va a dar como una, no sé, como una protección, o uno ve como un respeto a esa persona. Y sin embargo, cometemos el error de que nosotros mejor huimos, ¿verdad? Porque a veces quizás no tenemos las palabras o quizás no tenemos como la acción de cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Porque uno a veces, aunque no puedo con mis problemas, voy a ir con los de alguien, ¿verdad? Entonces, esta situación a veces es bien difícil. Y la verdad, lo que usted nos compartía ahora, bastante interesante, ¿verdad? Porque a partir de ahora nosotros al menos vamos a tener como esas pautas de saber tratar con una persona que se encuentra en un tipo de situación, ¿verdad? En la cual nosotros podamos apoyarle moralmente en ese sentido. Así es. Gracias, señor. Muy bien, es necesario, a veces podría parecer de que brindar primeros auxilios psicológicos no es necesario capacitarse, ¿verdad? Pero sí lo es,
si es necesario para ir conociendo algunas pautas. Vamos a ver algún otro comentario, duda, pregunta. Yo, profe. Dígame. Quizás uno tiene que estar realmente preparado para afrontar esta situación. Como decían ustedes, tenemos que aprender a dominar nuestras emociones. A veces nos hace falta la empatía con la otra persona que está padeciendo esta situación. Y como decía Miss, ¿verdad? A veces nosotros no andamos tan bien emocionalmente, entonces es necesario aprender a lidiar con eso y ¿verdad? Ya viéndolo desde la realidad es bastante difícil. Por ejemplo, en la cuestión con nuestros estudiantes, a veces por tanta cosa que nosotros andamos, pues no le tomamos la debida atención al estudiante y solo le decimos, sí, ajá, ojalá que te recuperes pronto, ojalá que todo te salga bien y hasta ahí, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces que quizás me han buscado y yo no suelo responder de la manera que ellos desearían que lo hiciera. Entonces, es importante este tipo de capacitaciones, nos ayudan bastante a nosotros, aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Porque obviamente esto de la psicología, esto de estudiar la conducta en sí, ¿verdad? Es bastante complejo. Y como les decía, a veces nos cuesta tener esa empatía con los demás. A mí me cuesta en el sentido que quizás no tengo esa capacidad o el tiempo a veces, ¿verdad? De escucharle a la otra persona. Y a veces queremos tomar la ruta más rápida, así, ajá, te comprendo, qué bien, qué bueno, qué mal, ¿verdad? Sin embargo, es necesario porque la otra persona está. Un ejemplo claro ahorita, ¿verdad? Se lo voy a compartir para que nosotros tengamos, lo tomemos en cuenta, ya que a veces nos volvemos antipáticos a la situación. Por ejemplo, Ernesto de bachillerato de segundo año, la mamá, yo el sábado tuve reunión con ellos y pues la mamá al final me dijo, yo vine yo y como quizás terminé no sé, la cosa es que yo empecé a primero a motivar lo que siguiera adelante. Y el segundo punto fue describirle y hacerle todas las observaciones y lamentablemente todas las observaciones que teníamos hacia él como maestro eran negativas, o sea, que no está trabajando, que no está entrando a clase, que no está entregando tareas y todas esas cosas. Al final la mamá me comentó que él ya no quiere seguir estudiando y está en una etapa de etapa postraumática, ¿verdad? Así es. Ajá, él tuvo un accidente en diciembre, a finales de noviembre del año pasado, con la moto. Entonces, él ha quedado con miedo, con secuelas, con un montón de cosas que eso a la larga le está robando su paz emocional, por decirlo así. Está en depresión, no quiere seguir estudiando y eso a la larga, pues obviamente no le permite realizar sus actividades académicas como tal. Y de igual manera, señor Ani se lo comentaba a usted, me parece, ¿verdad? Sí. Antier. Entonces, es importante que conocer estas cosas para que nosotros tomemos otras medidas, porque si bien es cierto, a veces podemos decir que un trauma puede pasar únicamente con situaciones así como personales o de duelo o acoso, cosas así. Sin embargo, no solo Esta ante es una esas situación de situaciones se crisis. da. Ajá, entonces Ernesto, en este caso, para compartírselos y para tener un poco de comprensión en ese sentido, estoy luchando con la mamá de animarla a que no deje de estudiar. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, comprendamos en ese aspecto. Bueno, el profesor Marvin nos va a ayudar en ese sentido, ¿verdad? Pero sí quería compartírselos porque ese muchacho está pasando por esa etapa. Entonces, es necesario que, pues, de mi persona, ¿verdad? Conocer este tipo ¿de qué?
este conocimiento, valga redundancia, para poder actuar. Y no solo yo, ¿verdad? Ustedes igual con sus estudiantes, pues es necesario. Y así responder de la mejor manera, brindarles ayuda a estos chicos que tanto lo necesitan. Así es. Aquí hay que hacer una aclaración también de que no nos vamos a volver sobreprotectores, ni vamos a adoptar una actitud paternalista. ¿Qué significa eso? De que cuando nosotros ayudamos a otra persona, a veces nos queremos como sobrecargar metiéndonos demasiado en el problema. Y aquí hay que hacer una aclaración. Usted viene, atiende a la persona, pero al mismo tiempo debe ser capaz de salirse de la situación, que es probablemente, con el perdón de Ruth, probablemente lo que le ha estado sucediendo a Ruth, que se ha encargado demasiado de la situación sin salirse para que no afecte también a su ambiente familiar. Entonces, en estas situaciones igual tiene que ser así: apoyamos, brindamos primeros auxilios psicológicos, nos metemos en el caso, pero así mismo tenemos que aprender a salir de él. Imagínense yo con todos los casos que atiendo, si yo me quedara con todo y me sobreimplicara adoptando una actitud paternalista, híjole, ahí me estoy dañando yo. Entonces, y podemos caer en el síndrome por compasión. Entonces, es necesario también adoptar esa situación de no sobreimplicarme. ¿Cuál va a ser el procedimiento entonces? Número 1, protección. Aquí es lo principal que vamos a ir haciendo. Número 1, protección. Antes de eso, obviamente nosotros nos presentamos, si es con personas desconocidas, si es con alguien conocido, bueno, lo básico como principal finalidad es que las personas en situación crítica puedan sentirse resguardados, oiga bien, puedan sentirse resguardados y protegidas, resguardados y protegidas. Si es una situación que se dio de crisis en el salón de clases, es necesario alejar al niño o a la niña a un lugar resguardado y protegido. Aquí ya vamos a tener el salón donde vamos a atender a alguna persona, la vamos a resguardar y la vamos a proteger. Número 1, protección. No se olvide. Número 1, protección. Número 2, el contacto. El personal interviniente debe iniciar el contacto físico o emocional con la persona dependiendo de la necesidad y la espontaneidad. Recordemos, podrá tocarla solo en zonas corporales, en el hombro, no invasivas, no externas y duras. Por fracción de segundo no se va a quedar usted ahí o tomado de la mano. Y recuerde, debe ser con autorización de la persona o si la misma persona lo solicita. Ofrecer algo de tomar, hacer contacto visual, brindar su mirada a los ojos de la persona, esto es importante. Esta relación se debe establecer teniendo en cuenta la situación del momento, contacto. Recuerden todas las pautas, aquí vamos a aplicar todas las pautas de las actitudes corporal y de los elementos generales que ya les mencioné. El cuerpo hacia adelante, no manos cruzadas, no piernas cruzadas, mirando a la persona. Si es un niño o una niña, es necesario que usted se abaje. ¿Qué significa? Para poder mirar al niño o a la niña de forma horizontal, para que el niño no nos esté viendo para arriba, usted abájese, agáchese, ¿no? Mire al niño o a la niña a los ojos, haga contacto visual. Cuerpo hacia adelante, no manos cruzadas, no piernas cruzadas. Y es conveniente proporcionar un espacio cómodo en torno a las circunstancias para comenzar a hablar de lo sucedido, realizando preguntas concretas mediante el lenguaje cognitivo para poder procesar y darle un orden a lo ocurrido. ¿Qué significa esto? Que para que es importante que la persona cuente lo sucedido, pero para comenzar a hablar de lo sucedido es necesario a veces comenzar con preguntas generales. Ruth, le pregunto a Ruth porque ella generalmente ha ido en más de alguna ocasión conmigo. ¿Cuál es la primera pregunta que yo te hago cuando llegas donde mí? Bueno, primero, ¿cómo he estado? ¿Cómo me siento? Ajá, muy bien. Y hay una pregunta que es básica y que todos los profesionales de la psicología empezamos de la nada. Nosotros no metemos para que la persona hable de X o Y situación. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar?
¿sí? Incluso es necesario que esto se le llama, a veces hay, cuando la persona llega a terapia, se le llama la zona de rapport, de romper hielo. Comenzamos hablando de algo que no tiene nada que ver con la situación y a veces incluso sirve para bajar los ánimos de la persona, ¿no? Cuando le decimos, ¿y qué tal? ¿Cómo estaba el tráfico? Qué bonita su blusa, qué bonito el cuadro, qué no sé qué. Hablamos de cualquier otra situación, para luego hacerle la primera pregunta: ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? E incluso es necesario que cuando hagamos el contacto y la presentación, le digamos a la persona cómo le gusta que le sea tratada, de usted, de tú, de vos. ¿Cómo le gusta que le llames? ¿Por su primer nombre, su segundo nombre? Porque esto es súper importante. ¿Y a usted cómo le gusta que le digan? Vamos a ver a señor Mónica, que la vamos conociendo hace poquito. ¿Cómo le gusta a usted que le digan, señor? Pues a mí me gusta que me digan señor Mónica, porque fíjese que siempre me he querido poner Lisette, pero ya como que la costumbre es que digan señor Mónica, señor Mónica, señor Mónica. O sea, ya es la costumbre, ¿verdad? Del primer nombre. Ok. ¿Y le gusta que la traten de usted, de vos, de tú? Pienso que de usted, porque siento que más respetuoso, aunque ya se genere confianza con la persona, pero siento que es más respetuoso. Okay. No sé. Muy más bien. que todo con la planta docente, ¿verdad? Ok, muy bien. Esa es la forma de su mundo de ideas, de creencias, de pensamiento. Y recuerden, nosotros vamos a respetar esa forma de la persona de creer, de pensar, y no vamos a ser invasivos, ni mucho menos a refutar y argumentar. No, mire, señor Mónica, usted está joven igual que yo y yo la voy a tratar. No, esa es la forma de ella, y nosotros nos toca respetar esa forma de pensar, de sentir y de actuar de la otra persona en ese sentido. Entonces, el lenguaje es súper importante. Yo no voy a llegar a hablarle al niño, por ejemplo, de estrés postraumático, un lenguaje técnico. Yo me tengo que abajar y hablarle al niño o a la niña según su lenguaje cognitivo. Yo no le voy a llegar a hablar a una persona, por ejemplo, de la tercera edad y que probablemente estudió primer grado, y le voy a llegar a hablar de mi licenciatura, mi maestría, qué sé yo, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Me voy a bajar al lenguaje cognitivo de la persona, y esto sí, voy a trasladarle el conocimiento en la forma que él pueda accesar a esa información. Entonces, y vamos, por ejemplo, si yo le pregunto, ok, ¿en qué le puedo servir? Es necesario que en estos primeros momentos la persona cuente, y nosotros vamos las pautas anteriores. Vamos, si ustedes se fijan, cuando yo hablo con ustedes ya tengo esa manía, ¿no? Incluso pues, ajá, wow, comprendo, muy bien, y uno lo va entremezclando en la plática. No sé si ustedes se han fijado que a veces cuando yo, el hecho de con la cabeza asentir, ¿no? De con los gestos verbales, wow, y cuando yo comparto la alegría, wow, muy bien, y lo hago con la otra persona y le sonrío también, ¿no? Y cuando estoy también serio y estoy escuchando, exacto, comprendo, claro, sí, ajá. Todas esas son formas que nosotros vamos a utilizar, que son parte de la escucha activa y que nosotros vamos a utilizar con la otra persona. Ok, comprendo, muy bien, ajá, voy a parafrasear, es decir, devolverle el planteamiento de la otra persona, para ver si yo he entendido, comprendido tal como él o ella me lo está planteando, ¿no? Entonces, la segunda es el contacto y comenzar a hablar de lo sucedido. Número 3, aceptar sin juzgar los sentimientos. Poner la atención en la persona, intentando tranquilizarla, sin emitir opinión de culpa o juzgamiento, dándole importancia por lo que siente sin intentar dirigir sus emociones. Darle importancia es validar sus emociones. Yo les he hablado, validen las emociones. Validar es importante lo que está sintiendo. Yo les contaba que los niños suelen a veces sentirse tristes porque el perrito, el gatito se les murió. Wow, es normal que te sientas así, ¿no? Y le damos chance para que el niño exprese, ¿sí?
Te sientes triste porque has perdido algo que es importante para ti. Y eso es normal. Y yo también cuando era niño, se me murió un perrito, me acuerdo que una vez lo enterré y hasta como las creencias de uno, hasta una crucita le puse al perrito y le recé un Padre Nuestro, ¿no? Era un niño. Y uno lo hace. Son su sistema de creencias. Y nosotros vamos a validar la emoción de ese niño o de esa niña, no le vamos a decir al contrario, no, eso no lo hagas. En eso estás mal. No, mira lo que estás haciendo, es solo los brutos lo hacen, ¿no? Al contrario, es normal que te sientas así. Validar y aceptar sin juzgar los sentimientos de las personas, sin intentar dirigir sus emociones. Número 4, aceptar nuestras limitaciones y la imposibilidad de resolver todo en el momento. Si a un niño se le murió el papá o la mamá, es imposible que nosotros vayamos a resolver todo en el momento y que nosotros vayamos a creer que porque podemos ya brindar primeros auxilios psicológicos somos Superman o la Mujer Maravilla y que todo va a quedar resuelto con esa primera vez que apliquemos primeros auxilios psicológicos. No. Hay cosas que por mucho que nosotros seamos grandes terapeutas no vamos a poder resolver. Entonces vamos a ser conscientes de nuestros propios límites. Cuando una persona, por ejemplo, fíjense que yo he aprendido esto incluso de los sacerdotes. Porque a mí me refieren, algunos sacerdotes me refieren a personas con problemas familiares de la pareja, ¿no? Cuando hay problemas de violencia, cuando hay problemas de infidelidad, de divorcio, cuando hay problemas en una persona de ansiedad y depresión, ellos tienen sus límites hasta dónde pueden ellos actuar. Y le dicen a la persona, eso ya es de psicólogo, eso ya es de psiquiatra, yo no te puedo atender. Porque a veces nosotros queremos atribuirnos cosas que no vamos a poder atender. Entonces es necesario decirle, wow, eso ya es cuestión del psicólogo. Viene una persona con un supleito religioso y que no sé qué y que no sé cuándo, nosotros podemos darle pauta y orientarle, pero a veces podemos decir, eso es mejor que vaya con su pastor, vaya con su sacerdote. Viene una persona con ansiedad y depresión y usted es profesor, wow, y usted ve, parece que es bueno que yo les voy dando para que conozcan qué es la ansiedad, qué es la depresión, qué es el estrés postrauma. Ansiedad, la persona, aflicción, angustia, preocupación, insomnio, aceleración del ritmo cardíaco, temblor de manos, temblor de pies, a veces las personas se quedan tiesas, ¿no? La disnea, a veces la disnea es dificultad para respirar, la cefalea, que es dolor de cabeza, ¿no? Todos esos son propios de la ansiedad. Y el psicólogo a ver si es ataque de pánico, si es ansiedad generalizada, si es fobia, si es ansiedad social. Usted cuando ya tiene esas pautas, es probable ansiedad. Y lo refiere al psicólogo, yo no puedo hacer más, ¿no? Depresión. La depresión no es solo la tristeza, porque si la depresión fuera la tristeza, cuando cualquier persona se siente triste, depresión. No, la depresión no es solo la tristeza. La depresión es un conjunto de síntomas, es un síndrome. Ahí va que la dificultad para conciliar el sueño, van los sentimientos de tristeza, de inutilidad, la persona se siente inútil, fracasada, sus expectativas frente al futuro son desesperanzadoras, tiene problemas para conciliar el sueño, falta de apetito, generalmente hipersomnia, cuando pasan casi solo durmiendo, encerraditos en su cuarto, donde incluso hasta todo lo ponen de negro, a veces no quieren salir, no quieren hablar con nadie, no quieren bañar. Eso es la depresión. Bajo un estado de ánimo bajo, totalmente decaído, desmotivación total, eso es depresión. No es solo la tristeza, no nos confundamos, porque triste nos sentimos todos y a veces cometemos el error de que, estás triste, estás deprimido, le dice uno. No, la tristeza la experimentamos todos, la depresión es algún conjunto de cosas más amplio. Y también el estrés postrauma, la reexperimentación del suceso, la evitación. La persona cuando hay un suceso traumático a veces suelen evitar el suceso. No, yo ahí no voy. Ese lugar no lo visito. La evitación, no solo la evitación de lugares físicos, la evitación de pensamientos. No pensar sobre el suceso, ¿no? Porque le recuerda olores, situaciones, la reexperimentación, como que está viviendo de nuevo lo sucedido, el embotamiento emocional, perplejo, ¿no? La hipervigilancia, la hiperventilación. Entonces, cuando hablamos de estrés postraumático, y hay estrés agudo, que es de 1 a 3 meses, y el estrés postraumático de 3 meses en adelante, ¿no?
Entonces, todo eso vayan conociéndolo para que cuando usted viene y entra a brindar primeros auxilios psicológicos, usted tenga presente esas clasificaciones, usted tenga una idea y pueda referir al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? Entonces es necesario que usted sea consciente de esos límites, no pretenda hacer todo. Conocer sus limitaciones es razonable para realizar un trabajo consciente y eficaz haciendo uso de nuestras habilidades y procurándonos sentirnos bien emocionalmente, ya que si tenemos dudas respecto a nuestras emociones, lo más conveniente y sincero será saber que estamos limitados para ayudar a alguien que está pasando por algo similar a lo que nos sucede. Y en esto nosotros como psicólogos debemos ser muy conscientes y muy sinceros, usted como docente. Si usted está atravesando una situación que es similar, imagínese, por ejemplo, yo de chiquito, mi papá me daba unas grandes cachimbiadas, ¿no? Y no sé qué, que no sé cuándo. Y yo tengo rencor y resentimiento contra mi papá y de pronto llega un niño, por ejemplo, y que al que su papá corrige y quizá probablemente sea una corrección buena, pero como ya tengo resentimiento con mi papá, yo le digo, no, ponete en contra de tu papá, mira que lo que tu papá está haciendo es malo, que no sé qué, que no sé cuándo. Épale, primero sane su dificultad para poder ayudar a la persona, porque probablemente está entremezclando cosas. O imagine una mujer, una psicóloga, por ejemplo, que sufrió la infidelidad de su marido, o usted como docente que sufrió la infidelidad y de pronto llega una madre de familia y le comienza, no, y usted comienza al mismo, si los hombres son iguales, estúpidos, cortados con la misma tijera, todos los hombres hacen lo mismo, a mí también me pasó, y usted comienza a involucrarse, y algo especial es no involucrar su propia experiencia con lo sucedido de la otra persona. Usted, a mí me sucedió lo mismo, fíjese que a mí no. Porque entonces el protagonismo es de la persona que ha llegado, no de nosotros. Entonces es un error que a veces podemos cometer. 5, evaluar capacidades de la persona o grupo. Una vez que ya usted estableció el contacto, hay que evaluar si existen limitaciones en la persona. Consiste en averiguar su estado de orientación espacio-temporal, preguntándole, esto es importándole a algunas personas, a esto se le llama orientación personal y la orientación a lo psíquica le llaman algunos, cómo se llama, en qué lugar vive, qué día es hoy, qué año es. Esto es para evaluar también el estado mental. Una persona que ha sufrido un traumatismo o algo por el estilo o está en estado de shock, no le va a saber decir la fecha, cómo se llama, para mantenerle conscientes cómo se llama, qué día es hoy, qué año es. Cuando la persona está, ¿no? Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives tú? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? Incluso, ¿cuántos dedos hay acá, no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? Te voy a decir 3 objetos. Celular, moneda, llaves, y uno se lo muestra, celular, moneda, llaves. Te lo voy a preguntar en otro momento. Sigue platicando y al otro momento se lo vuelve a preguntar, celular, llaves, monedas, para también la atención y la memoria de la otra persona, ¿no? Para indagar. Entonces estos son recursos que usted va a poder utilizar. Entonces de manera pausada hay que preguntarle qué le sucedió. ¿Okay? ¿Qué te puedo servir? ¿Qué te sucedió? Dele espacio para que responda como pueda, sin permitirle un divague constante, ¿no? Podemos obtener información acerca de su estado emocional. ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué piensas? Acerca de su crisis, de cómo está procesando la situación. ¿Cómo está procesando? Si hay negación, si hay me siento culpable, no, esto no puede suceder. Usted vaya recolectando todas esas cuestiones. Que si hay negación, que dice que no, esto no pudo suceder, no sé qué, que piensa que mire, es mi papá, yo solo con él vivía, que no sé qué, permítale que se exprese. Yo me siento culpable porque yo fui el que le dije que fuera ese lugar donde le sucedió esto y que no sé qué, que no sé cuándo, ¿ok? Y aquí hay algo importante que usted debe mantener muy en cuenta. La forma en cómo nos sentimos y cómo actuamos depende mucho de la forma en cómo pensamos. Si pensamos de manera negativa, nos vamos a sentir mal y vamos a actuar mal. Entonces, usted tenga presente eso, porque en otra ocasión, cuando estemos de manera presencial, yo le puedo presentar
de forma más detenida eso y cómo puede usted trabajar con los pensamientos, las emociones y las conductas de la persona. Hay que identificar cuál es la preocupación por su familia, qué le preocupa, porque probablemente de ahí podemos derivar a establecer otras medidas. Probablemente no tengan comida, no tengan alimentos, nosotros podemos gestionar eso incluso. Probablemente la persona necesite agua en ese momento, brindarle los recursos y aquí es importante la información necesaria. Si necesita de la atención de la policía, de alguna ambulancia, de algún médico, de algún lugar donde atiendan casos de violencia intrafamiliar, donde atiendan o haya atención psicológica, ¿no? Es información, brindarle esos recursos, y hay que tenerlos presentes. Importante entonces que lo ayudemos a afrontar activamente el momento sobre lo que siente, lo que piensa, cómo actúa, etc. 6. Brindar opciones. Pero las opciones no van a venir de usted, sino que las vamos a consensuar en conjunto con la persona. La persona ante la situación de crisis generalmente no es capaz de poder ver ni elegir alternativas. Usted puede brindarle la posibilidad de confeccionar una lista de opciones. Usted puede darle incluso una lista de opciones, pero quien va a elegir es la persona. Ok, frente a este suceso que te está provocando esta y esta situación, que te está provocando sentimientos de culpabilidad, donde percibes de que esto no te pudo haber sucedido a ti, donde sientes que lo más ideal es que tú también debes morir, tenemos que buscar algunas opciones. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con nosotros con la lista de opciones? Podemos comenzar a caminar ahorita para tranquilizarnos. ¿Qué te parece si respiramos? Hacemos una técnica de relajación y de respiración. Hay una técnica que se llama de mindfulness que yo se la voy a enseñar. Lástima que este proceso está siendo un poco atropellado porque muy corto el tiempo. Entonces, elaboramos una lista de opciones de cosas que podemos hacer y que él va a elegir esas alternativas. ¿Qué te parece si ahorita tratamos de buscar otras opciones, ¿no? Le dice a la persona, ¿qué te parece que sería lo más adecuado? Llamar a tu mamá, a tu papá, llamar a una ambulancia, alternativas, ¿no? En ese momento de shock, de crisis. 7 acciones concretas y estimulantes. Una vez que la persona puede afrontar activamente el momento que vive, es importante desde los recursos que posee en el presente estimularla para que realice posibles acciones o hable sobre objetivos a lograr y pueda cumplirlos poco a poco. Imagínense, si esta persona, lo más normal es que esta persona se reintegre a sus actividades cotidianas una vez luego de sucedido el suceso. Murió papá y mamá, que se reintegre poco a poco a sus actividades cotidianas. Entonces nosotros podemos irlas poniéndole metas. ¿Qué te parece? Sí, vamos uno paso a paso evaluando, ¿no? Estimulándola para que vaya realizando esas acciones, vaya cumpliendo esos objetivos conjuntos. 8. Ofrecer información. Un recurso que podemos ofrecer a la persona es el de la información acerca de la disponibilidad de recursos que pudiera necesitar. Aquí en el colegio hay psicólogo, podemos pedirle su ayuda, ya que el momento de intervención pasará, pero la crisis en la persona puede perdurar aún un tiempo, eso no lo perdamos de vista. Entonces podemos brindarle información de los lugares donde puede él recurrir para asesoría legal, para atención psicológica, para cubrir algunas necesidades básicas. Entonces, no sé si hay dudas hasta acá. ¿Dudas, compañeros? De mi parte, no. ¿No? Quiero que veamos entonces un video. Quiero que veamos un video entonces nosotros. ¿Logran escuchar? ¿Logran ver? ¡Uf, qué desgracia! A ver, ¿qué necesita? Pero usted, ¿quién es? Váyase, por favor. Hola, soy Emilia, psicóloga de la UTCCB. Estoy aquí por si necesita algo. ¿Cómo se llama? Julia. Hola, Julia. ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? No, gracias. A ver, cuénteme qué le pasa. Mira, tengo el niño, el ticket del coche, tengo el coche en el parking, se me va a pasar el ticket, tengo el niño, mi marido, no sé nada, quiero
Bueno, pero todo esto no se preocupe. El parking ya lo pagará luego cuando salgamos de aquí. El niño, Ya, su pero- marido. ¿Dónde está su marido? Mi marido en el trabajo, no sé. Bueno, pues luego lo llama. Luego cuando tenga un ratito lo llama. Y por Pero el ¿y qué niño. hago yo ahora? Que estoy aquí, el niño. El niño lo tiene que ir a buscar. Claro, están Pues- pendientes. No lo sé. ¿Pero va a ir usted? No, llame Ya, pero a no me su puedo ir de suegra. aquí, yo no me puedo ir de aquí. Pues no se vaya usted, llame a su suegra usted, que vaya a su suegra y luego su marido cuando venga. Pero si mi suegra está en el pueblo, Sí. no vive aquí, por favor. Bueno, pues entonces a su vecina. Todo va bien, si todo está bien. Hombre, No se está preocupe bien, pero tanto. ¿usted quién es? Madre mía. Ay. Bueno, Julia, ya sé que en este momento a usted le cuesta pensar qué es lo primero que necesita hacer, pero cuénteme, ¿qué necesita hacer en primer lugar? ¿Hay algo que la preocupe? ¿Podemos ayudarla a gestionar alguna cosa? Bueno, No sé si es mi señal, el coche, pero no se logra ver bien. A mí no me corre el video, profe. ¿No le corre el video? Vaya, vamos a ver entonces si hacemos otra forma. Para que puedan verlo. Y los demás tampoco lo podían ver. En mi caso no, profe. Igual en el mío no se escuchaba, todo trabado. Todo trabajo. ¡Uf, qué desgracia! A ver, ¿qué necesita? Pero usted, ¿quién es? Váyase, por favor. Hola, soy Emilia, psicóloga de la UTCCB. Estoy aquí por si necesita algo. ¿Cómo se llama? Julia. Hola, Julia. ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? No, gracias. A ver, cuénteme qué le pasa. Mira, tengo el niño, el ticket del coche, tengo el coche en el parking, se me va a pasar el ticket, tengo el niño, mi marido, no sé nada, quiero... Bueno, pero todo esto no se preocupe. El parking ya lo pagará luego cuando salgamos de aquí. El niño, su marido. ¿Dónde está su marido? Mi marido en el trabajo, no sé... Bueno, pues luego lo llama. Luego cuando tenga un ratito lo llama. Y por el ¿Qué niño... hago yo ahora? Que estoy aquí, el niño... El niño lo tiene que... No se oye. Pues ¿No se No oye? se oye. Mucha interferencia. Tal vez si cerrar el micrófono un ratito y pones el video, tal vez lo podamos oír mejor. Ok, vamos a hacer algo entonces. Les voy a mandar el video al grupo y ustedes lo ven. ¿Les parece? Ok, profe. Ok. Quisiera entonces que me digan, después nosotros por el tiempo podemos ver en específico los primeros auxilios en caso de niños y ahí vamos a ver nosotros algunas cuestiones a los pasos tales como contener, calmar, informar, normalizar, consolar, que son algunos de el procedimiento en el caso de niños. Pero por el tiempo vamos a dejarlo hasta hoy, hasta acá. Incluso algunos se han salido ya, varios no están. Entonces, quisiera preguntarles hasta hoy cómo creen que ha estado, qué información les ha parecido importante. Quisiera algunos comentarios, dudas o preguntas. Profe, a mí creo que me llama mucho la atención lo que usted mencionaba del
del momento del silencio, porque eso se nos olvida, a veces no lo practicamos, de por sí quizás actuamos de otra forma, pero qué bueno saberlo, ¿verdad? Y aprenderlo y luego ponerlo en práctica, porque sí, en varias ocasiones creo que me ha pasado a mí, pues que no he sabido quizás cómo actuar, pero igualmente, qué bueno que hoy ya lo sé, que hay un espacio también de ese que usted hablaba del silencio, ¿verdad? Eso me parece excelente, igualmente todo lo que ha mencionado, muy importante. Así que creo que lo bueno es que lo aprendamos y lo pongamos en práctica. Ok, muy bien. ¿Alguien más? En mi caso, ¿verdad? Información, como decía la compañera, práctica. Y información que no solamente la podemos replicar pensando en el prójimo, en los demás, sino que, como decía, quizás agarrándola, aplicándola para nuestra propia vivencia. Y al hacerlo así, pues vamos a estar preparados para ayudar a los otros. Y sí, la verdad que hubiese querido que nos enfatizáramos quizás a la manera en cómo podemos actuar con los chicos cuando estos entren en una crisis, ¿verdad? Recordemos que van a llegar y algunos han perdido seres queridos. Por ejemplo, en el caso de Jaco de noveno, perdió como 4 o 6 miembros de la familia cercana, la mamá, entonces ha estado enferma también. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo nosotros vamos a actuar con ellos específicamente, verdad? Tal vez podríamos identificar las formas puntuales de cómo tratarlo, aun cuando obviamente la información que recibimos es excelente, le agradezco por la preparación y por el hecho de compartirlo, ¿verdad? Porque creo que ahorita que nosotros estamos viendo la cuestión esa de las clases en línea, solamente preparar diapositivas es un gran trabajo. Y agradecerle por eso, profe. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Les decía también que lástima el tiempo, el espacio, me hubiese gustado que fuese presencial para poder modelar. Esto se necesita mucho de modelar y de entrenar muy bien, porque a la hora de las horas usted no va a estar viendo los pasos, el procedimiento de la técnica, sino que es necesario entrenarse, ¿no? Entonces, lastimosamente, pero si usted viene, lo estudia, lo practica, lo puede aplicar muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda, preguntas, algún comentario más, no se queden callados, participen, por favor. Podemos ir a almorzar. Muy bien, sí. Son bromas, son bromas. Okay. Son bromas. A mí me parece excelente este tipo de capacitación, de información, como les decía anteriormente, vamos aprendiendo cosas nuevas y ante esta situación pues es muy importante prepararnos para recibir a los chicos y pues sí, tal vez tengamos la oportunidad de continuar esta capacitación de forma presencial, ¿verdad? Ya la práctica. Pero por lo demás, pues muy enriquecedor. Excelente, profe, y gracias por ayudarnos en ese sentido. Ok, muy bien. ¿Alguna última cosa? Quizás apuntar, ¿verdad? Que el hecho de esas capacitaciones ya no es como, bueno, perder el tiempo o una información que la verdad no necesito, sino que ese tipo de capacitaciones prácticamente nos está enseñando a adaptarnos a la nueva realidad que como sociedad estamos viviendo, pues. Y acuérdense que quien no está adaptado, pues pierde. En este caso, como docentes, ya no es como, bueno, si quiere o si puede, sino que es una necesidad que tenemos o un conocimiento que tenemos que tener. Y va a formar parte, o ya forma parte, obviamente, de nuestro quehacer docente. Anteriormente lo era, ¿verdad? Lo era. Pero quizás el hecho de la situación mundial que vivimos se enfatiza más la necesidad. Así que gracias por eso. Ok, muy bien. No sé si hay algún último comentario. Y si no, ni Ani tiene algo que decirles también. No, sí. Solo que de lo de la salida. Ajá, acerca de la salida. Que no todos pueden sábado, ni todos pueden en fin de semana. Yo no sé cómo se van a arreglar, porque lo ideal es que vayan todos. Dice Niani que no todos pueden en la salida para día sábado, ni todos pueden día semana.